Si estás aquí en la Florida y tienes un accidente de tránsito, te resbalas o tienes una caída en un lugar público, mi recomendación es que la primera llamada que hagas sea al abogado Jared Spinger. Él va a tomar por ti las decisiones legales necesarias y además te va a asesorar en cuanto a los gastos médicos. Jared tiene 17 años de experiencia como abogado de accidentes en la Florida y personalmente sufrió un accidente de tránsito que casi le cuesta la vida. Nadie como Jared para conocer el vía crucis que puede derivarse de un accidente. La ley te protege en caso de un accidente, no importa tu estatus migratorio. Jared Spinger defiende tu derecho a ser recompensado de manera justa. Y si Jared no gana tu caso, no pagarás nada. Así que no lo dudes. Llama al abogado Jared Spinger. No tienes nada que perder y mucho que ganar. Llámalo ahora mismo al 1-833-lesionado. Te van a atender las 24 horas del día en inglés y en español. Llama a Jared incluso antes de comunicarte con tu compañía de seguro. Yo sé por qué te lo digo. Fuera de orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, arqueología, paleontología, zoología, parasitología, infectología y medicina forense políticas. Bienvenidos al programa número 426 de Fuera de Orden. Hoy es martes 25 de mayo del año 2021. Gracias por estar acá. Como todas las noches, les saluda Daniel Lara Farías. Gracias a todos los que se siguen suscribiendo para apoyar a este programa y la generación de todos mis contenidos a través de mi cuenta en Patreon, patreon.com/delaraf, patreon.com/delaraf. Con tu apoyo me ayudas a seguir creando contenidos independientes para todos, con recompensas a cambio, obvio está. Gracias a los que siguen utilizando nuestro canal permanente de comunicación a través de Facebook, completamente gratuito en nuestra página en Facebook. Dale me gusta, facebook.com/delaraf.tv. Los regímenes criminales que aspiran a ser eternos normalmente tienen o ignoran o pretenden pasar por encima de algo que les va a impedir siempre cumplir con sus fines: la naturaleza. La naturaleza actúa, envejece, la gente envejece, la gente se enferma, la gente se muere. El chavismo, que es bastante bruto en cuanto a la comprensión de ciertas cosas, otras las comprende muy bien. Por ejemplo, la forma de hacer negocios ilícitos, la forma de sostenerse en el poder, eso lo entiende muy bien. Pero el paso inexorable del tiempo y la gravedad de las enfermedades, no, los tipos no entienden eso. O sea, los tipos no terminan de entender, ensoberbecidos de su poder, que se van a morir. Lo quieran o no, como todos, porque no son eternos. A mí me causa mucha risa cuando la gente dice: ¿y tú por qué celebras la muerte de los chavistas? Como si tú no te vas a morir. Es que yo me voy a morir. Usted se va a morir, todos vamos a morir. Yo estoy consciente de eso. Los que no están conscientes son ellos. Por eso hay que recordárselo de vez en cuando. Estos regímenes no aceptan estas cosas. Entonces, cuando ya ven que la cosa es en serio y que se van a empezar a morir, empiezan a inventar. Ellos deberían estar conscientes de eso porque, bueno, porque Chávez, que es el fundador del régimen, ya se murió, ¿no? Se enfermó y se murió. Estos se van poco a poco muriendo también, sobre todo los más viejos. Bueno, y algunos jóvenes también que se echan a perder y terminan como Robert Serra o como Eliezer Otaiza. En todo caso, hay que saber y entender que en medio de toda esta situación, en medio de toda esta desgracia que vive Venezuela, el chavismo tiene un ala, ¿no?, de chavistas viejos, viejos en el sentido
de que están en esta fase con Maduro desde antes del chavismo, aguantando ahí, e inclusive convertidos ya en facción por sí mismos, ¿no? Y otra que es la de los emergentes. A raíz de la muerte de Aristóbulo y de la muerte de Carneiro, empieza uno entonces a hacerse preguntas. ¿Es que acaso el chavismo va a desaparecer con la muerte de sus principales dirigentes? ¿Es que acaso el chavismo se ha vacunado para eso, preparando su sucesión o su permanencia con algunos personajes que sean capaces de aguantar la que se viene en el futuro, con un país en desbandada y depauperado, y con un mundo que poco a poco los irá tolerando menos, porque son gente tan impresentable, a pesar de que se gasten millones en prensa y todo lo demás, en publicidad y todas esas cosas? Bueno, cosas de cosas. Creo que es importante entonces echarle una revisadita a esto que podemos llamar el futuro del chavismo, si acaso tiene futuro, y tratar de ver quiénes surgen y quiénes permanecen en la vieja y la nueva generación. Hay que empezar por el principio, claro está. Quiero decirle aquí, atención, comerciantes de este país, pequeños y medianos. Esos comerciantes que ustedes conocen son tan víctimas del capital, de los capitalistas que especulan y roban como nosotros, Para meterse escuela por escuela, niño por niño, liceo por liceo, comunidad por comunidad, meternos allí, multiplicarnos, así como Cristo multiplicó los peces y los panes, me perdonan la expresión, así como Cristo multiplicó los panes y los peces El pelucón Donald Trump es un verdadero pelucón. El papá de los pelucones. The father of the pelucons. The father of the pelucons. El papá de los pelucones. Un enfermo mental, lleno de odio, sembrando odio, que es lo peor. Es culpa mía por no haber metido preso antes que atacaran a esos fascistas. Es la única culpa que tengo. El 31 de diciembre estaremos abrazándonos. Vamos a tener una Navidad feliz. Ustedes saben que los gremlins, ustedes saben que son los gremlins. No saben que son los gremlins. Un monstruico que odia la Navidad. ¿Cómo es que le dicen? ¿Y qué son los gremlins? Porque yo dije gremlins. Bueno, los Grinch. Los Grinch o los gremlins son ellos, malditos, que le cayó agua y se multiplicaron para volver mierda a Venezuela. Mojón con bigote, alias Nicolás Maduro Moros, nacido en Colombia, cosa que oculta gracias al contubernio de sinvergüenzas de la administración de la identidad venezolana cundida de cubanos castristas, permitido además por la Fuerza Armada cabrona encabezada por Vladimir Padrino López. Este sujeto de origen colombiano reencauchado venezolano, llamado Nicolás Maduro Moros, fue o ha sido diputado en múltiples ocasiones al Parlamento venezolano. Fue electo en el 98 y en el 2000, también en el 2005, cuando se va, en ese periodo se va a encargarse de la vicepresidencia, primero de la Cancillería y después de la vicepresidencia. De más está decir además que en el año 99 fue constituyente.
presidente de la Asamblea Nacional en el año 2006, cuando se va, es importante este dato. ¿Quién queda en la presidencia de la Asamblea Nacional de Venezuela cuando se va Nicolás Maduro a asumir la Cancillería? Cilia Flores. Escuchen bien, vamos a repetirlo para que no se nos olvide. Cuando se va Nicolás Maduro de la presidencia de la Asamblea Nacional al gobierno nacional a asumir la Cancillería, ¿a quién dejan en la presidencia de la Asamblea Nacional? A Cilia Flores, a su mujer. Cuidado con esa sucesión, no lo olvidemos. Seguimos. Bueno, fue operador de Metro, dice él, dicen algunos, otros dicen que lo que hizo fue cabalgar horario. Fue ministro para las Relaciones Exteriores desde el 2006 hasta el 2012 cuando asume la vicepresidencia. Fue vicepresidente desde el año 2012 y hasta la muerte de Chávez cuando, bueno, se le hereda en este sistema extraño la presidencia. Pero hay más que ver. Por supuesto que sí. Nosotros hemos tenido un presidente que ha estado siempre y toda la vida dedicado y como prioridad ha tenido a los trabajadores y trabajadoras y a garantizarles su salario, y no solamente el salario, sino la estabilidad laboral. Nosotros aquí, ante las sanciones, teníamos el salario mínimo más alto de Latinoamérica. ¿Y qué pasó? ¿Cómo se va a pique ese salario? Por las sanciones, precisamente. Una vez que nosotros podamos combatir las sanciones y que nuestros ingresos, por todas las riquezas que tenemos, petroleras, mineras, podamos nosotros rescatar esas divisas que nos han ahuyentado, que nos han saqueado, entonces nosotros podremos también tener como garantía ese salario de los trabajadores. El presidente hace de tripas corazones, no solamente el salario mínimo, el presidente se ha inventado se ha ingeniado con los bonos, con el carnet de la patria, para que el trabajador pueda complementar un salario con los CLAP, se le lleva la caja CLAP, la bolsa CLAP, para que también complemente. Y aquí nosotros sabemos que entonces por esa vía no es por donde nos van a derrotar. Continuaremos desde la Asamblea Nacional garantizándole a los trabajadores y trabajadoras su salario y tendremos aquí más recursos y más divisas con la ley antibloqueo. Hay suficientes elementos ya probatorios en el juicio. Está la confesión de los mercenarios, están convictos y confesos, están los autores intelectuales, están ya, han declarado, hay las pruebas. O sea que en este caso, como a lo mejor en ningún otro, están todos los elementos para los autores materiales y los intelectuales. El señor Juan Guaidó no se salva de esta. El señor Juan Guaidó no se salva de esta, dice o dijo Cilia Flores, a quien también vimos defendiendo en un debate las capacidades del hijo de puta de su marido para acabar con el salario de los trabajadores en su propio bolsillo, pero ella dice que él es un campeón defendiendo el sueldo de los trabajadores. Claro, Cilia Flores, quien fue diputada de la Asamblea Nacional entre el 2000 y el 2012, donde fue criticada por llegar a tener más de 30 familiares enchufados en la nómina durante el tiempo que fue presidenta de la misma, tiene una larga trayectoria siendo lo que es una defensora de lo indefendible. Ahí está curtida, tiene cuero para eso. Fue segunda vicepresidenta del PSUV y presidenta del Parlamento durante algo así como 5 años. Procuradora General de la República. Un corto periodo, hasta que Chávez se murió y le tocó asumir como primera dama. Fue miembro de la constituyente chavista, de la última, porque de la anterior entiendo que no. Y se le conoce en el chavismo como la primera combatiente. Bueno, algunos la conocen como la narcotía. No olvidemos que 2 de sus sobrinos están presos por narcotráfico en los Estados Unidos. Recordé a Cilia recientemente y la tenemos aquí incluida. ¿Saben por qué? Porque a raíz de la muerte de García Carneiro, en vez de dejar en la gobernación al secretario de gobierno, como establece la Constitución del Estado, o en caso de que él no quiera, al presidente del Consejo Legislativo, que sería lo lógico, han impuesto por encima de toda ley a la viuda de Carneiro como presidente, como gobernadora. Cuidado con eso. Cuidado.
que esas técnicas son ensayos. No les extrañe que en un futuro pueda ocurrirle algo al señor Nicolás Maduro y en medio del llanto nacional que van a obligar a los chavistas por tal fin, terminemos viendo a esta señora como presidenta. Cuidado. Hay que tener cuidado. Sin embargo, hay otros por allí en la cola, obviamente. Claro está. Estamos hablando de sanguinarios, estamos hablando de gente que está dispuesta a matar a otras personas con tal de lograr sus objetivos. Ya lo han dicho, han pedido sangre, que si no hay sangre no va a haber cambio en Venezuela. Miren, ni con sangre va a haber cambio en Venezuela. El cambio en Venezuela comenzó con el comandante Chávez hace 18 años y va a seguir en paz, Dios mediante. Diputado. Le están echando una vaina a ustedes. Les están echando una vaina a ustedes. Porque eso van a poner un pie aquí y cuando pongan un pie aquí, nosotros vamos por ustedes. Señores que han pedido invasión a nuestra patria, asuman su responsabilidad que nosotros asumimos la nuestra. Alégrense si quieren, oye, alégrense, hagan fiesta. Pero todos los que han pedido invasión contra nuestro país, apenas ocurra algo parecido, vamos por ustedes. Furia bolivariana en alerta. El que entendió, entendió. No se hable más del tema, que pasen buenas noches y descansen. No vayan a trasnocharse, por favor. Buenas noches. Este sujeto, esta lácara, llamado Diosdado Cabello, capo del narcotráfico y, bueno, operador multitasking de la legitimación de capitales a través de distintos negocios, fue vicepresidente de Venezuela en el año 2002. Antes de eso ocupó distintos cargos. Fue, por ejemplo, director de Conatel en el año 99, no en el 2009, un pequeño error allí. Fue ministro de Interior y Justicia, fue ministro de Obras Públicas, ministro de Infraestructura, gobernador del estado Miranda. Regresó a su cargo de ministro de Obras Públicas cuando perdió la gobernación de Miranda, nada más y nada menos que con Capriles. Hay que ser bien cabeza de ñame para perder unas elecciones con Capriles. Así, eso es el estudio de Cabello. Bueno, ministro de Obras Públicas 2008-2009. Tercer vicepresidente del PSUV por debajo de Cilia. Diputado del Parlamento venezolano desde el 2011 hasta el día de hoy. Y fue, por supuesto, tanto presidente de la Asamblea Nacional como presidente de la Constituyente. Su feudo parece ser lo parlamentario, aunque últimamente está venido a menos. Pero no lo descuiden a este chavista desvencijado, porque de repente en algún momento uno lo ve donde no lo quiere ver. O quizá él mismo se ve donde nunca soñó verse. Pero hay más. Claro que hay más. Por supuesto que hay más. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos es hoy el Pentágono económico que comanda esta guerra económica contra centenares de millones de seres humanos ante la inacción del sistema multilateral. Señor vicepresidente, delegados, desde el año 2014, desde los Estados Unidos, se han adoptado más de 300 medidas unilaterales para afectar el funcionamiento de la economía y menoscabar los derechos humanos del pueblo venezolano. Ayer el señor Elliot Abrams, el delegado especial de Estados Unidos para Venezuela, anunciaba que van a perseguir a los buques que transporten petróleo venezolano, a los buques que hagan trasvase de petróleo mar adentro, los van a perseguir y van a sancionar cada una de esas empresas, una a una. Este pajarraco al cual vimos en esa pieza de propaganda, que como pueden ver, tiene una estética muy parecida a la de la oposición falsaria y prostibularia. Este pobre diablo, este mequetrefe, llega a las alturas del poder gracias a un braguetazo, pues le encomendaron ser el profesor tutor de Rosa Virginia Chávez en la UCB, y el tipo terminó no solamente tutoreándola para que se lograra graduar, sino además de eso, metiéndose en su alcoba. Le hizo 2 muchachos, y bueno, y aquí lo tenemos. Fue presidente de la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho, a la cual quebró. Fue ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación. No se conoce una sola innovación durante su periodo en el cargo.
Fue inclusive vicepresidente de Venezuela entre el 2013 y el 2016, cargo en el que pasó, por supuesto, como es su característica principal, sin pena ni gloria. Fue ministro de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, vicepresidente para el Desarrollo Social y la Educación y la Revolución de las Misiones, ministro para el Desarrollo Minero Ecológico, para repartir ahí en ese arco minero, porque le corresponde como miembro del clan Chávez tener su migajita allí. Y en el 2017 se ocupa de la Cancillería. Allá en la Cancillería encontró a su nuevo amor, por cierto, porque votó o Rosa Virginia lo votó. Pero él sigue siendo albacea de los intereses de los Chávez allí, en el seno mismo del gabinete, del cual es inamovible, a pesar de que hiede y apesta a moho, el desgraciado. No lo pierdan de vista. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE, incluyó entre los fugitivos más buscados al vicepresidente económico de Venezuela, Tarek El Aissami, al que acusa de narcotráfico internacional. En su cuenta de Twitter, el ICE publicó esta fotografía de El Aissami con la pregunta: ¿ha visto a este fugitivo más buscado? La agencia estadounidense agrega en su web que el Aissami fue sancionado en febrero de 2017 por la Oficina para el Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por desempeñar un papel significativo en el tráfico internacional de narcóticos. Bueno, ahí lo veían, o veían el reporte de este batracio que termina quedando en el poder inclusive antes de la muerte de Chávez. Fue viceministro de Prevención y Seguridad Ciudadana, fue uno de los causantes de la locura carcelaria venezolana y de la entrega de vastas zonas del país al control de los pranes. Cosa que logró fortalecer siendo ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz entre el 2008 y el 2012. Como gobernador del estado de Aragua fue lo suficiente, bueno, creó en ese feudo y en ese feudo territorial todas las desgracias que se han causado allí. Bueno, ahí está el tren de Aragua, toda esa playa de delincuentes apoderados de ese estado han convertido a la pobre ciudad Jardín en el asiento de las peores lacras. Miembro de la Directiva Nacional del PSOE entre el 2011 y el 2017 y como vicepresidente de Venezuela entre el 2017 y el 2018 recibió aquel vergajazo de su solicitud como capo internacional. Ministro para la Industria y la Producción Nacional y vicepresidente sectorial de la economía actualmente. Y además de eso ocupa el cargo de ministro del petróleo. Es Tarek El Aissami ficha del control de las mafias árabes e iraníes en Venezuela para garantizar que Venezuela siga siendo utilizada como espacio para la legitimación de capitales por parte de grupos terroristas, tal cual como se les ha acusado internacionalmente. No lo pierdan de vista. Pero hay más. Pero también tendrán que pasar, así se los digo, en este día sagrado, Día de la Patria y Día de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, tendrán que pasar, o mejor dicho, no pasarán por el sentimiento patriótico, revolucionario, antiimperialista, nacionalista de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. No pasarán, no serán poder político en Venezuela jamás en la vida. Mientras exista una Fuerza Armada como la que hoy tenemos, imperialista, antiimperialista, revolucionaria, bolivariana, nunca podrán ejercer el poder político en Venezuela. Yo creo que es bueno que lo entiendan. Es bueno que lo entiendan, que esa es la posición del gángster y del plan militar, el jefe del chavismo militar, Vladimir Padrino López. Defensor de Chávez en los hechos del 2002, jefe del Estado Mayor del Ejército entre el 2012 y el 2013, comandante estratégico operacional de la FARC desde el 2014 hasta el 2017. Su poder en realidad surgió allí, en el CEO FARC,
Allí fue donde construyó todo el poder que lo llevó al Ministerio de la Defensa, del cual parece ser inamovible. Miembro fundador del Comando Institucional Moral y Luces de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¿Qué será eso? ¿Quién sabe? Es una vaina para hacer la vuelta al peón, como son ellos. Ministro para la Defensa desde el 2014 y presidente de la Misión Negro Primero. Esa Misión Negro Primero me imagino yo que debe ser también para hacer la vuelta al peón, pero con unos peones negros. ¿Verdad? Porque tú sabes que estos tipos son como son y no pueden dejar de ser lo que en efecto son. Vladimir Padrino López, jefe del chavismo militar. Tampoco lo pierdan de vista, por favor. Con todo esto, ¿para dónde vamos? Esos son los que van quedando de la vieja guardia madurista. A quienes, cualquiera de ellos en cualquier momento, acuérdate, para mí estos son los que están en primera línea a la hora de una ausencia de Nicolás. Así que mosca. Mosca, porque la gente se muere durmiendo como carnero, supuestamente, ¿no? Así que cuidado, se enferman, no sabe. Esos son los que están en la primera línea. Cuidado. Pero a quienes están preparando o quienes aspiran a ser los que estén en primera línea en un futuro. En el siguiente segmento vamos a ver los que quedan por allí cerca, intentando montarse también en el coroto. Se los explico en el próximo segmento. Nos vemos allí.